¿Qué es la cultura? Etimológicamente, cultura, proviene del término en latín, colere, interpretado como, tendencia al crecimiento natural. Por ello, las definiciones que se derivaron fueron, colonus, en relación al, surgir de la gente en terreno antes no habitado. Cultus, en relación al brote o, crecimiento interior de la fe en el alma. Cultura, en relación al crecimiento del reino vegetal por manos del hombre. Como definición temprana de cultura, se le asociaba con labores de labranza de la tierra, como cultivar. Cicerón, un filósofo, político, escritor y orador romano, nos da la interpretación, por extensión, de cultura nimi, o educación espiritual, relativo a la formación en saberes de una persona. Ya en el siglo XX, se dan acepciones del término dependiendo de la disciplina de enfoque, como la humanista, antropológica, psicoanalítica, y la sociológica. Esta guarda relación con la interpretación de Cicerón sobre la educación del espíritu. Según la acepción humanista, se refiere a manifestaciones de la creatividad humana con respecto al arte, por lo que se consideraba a una persona como culta si conocía y sabía apreciar la pintura, la literatura, la escultura, la música, el teatro y demás artes. La acepción antropológica hace referencia a la forma de vida que posee un grupo determinado de personas en un periodo determinado de tiempo. Abarcaba sus valores, costumbres, organización, normas y materiales y técnicas de empleo. La acepción psicoanalítica considera que la cultura está constituida por presiones externas que generan repercusiones internas, como la limitación de la expresión del ego o de la personalidad. Se manifiesta en la autodefensa de los valores y creencias de un individuo. La acepción sociológica la define como el progreso íntegro mediante la transmisión de conocimientos acerca del mundo y el universo para el desarrollo de las sociedades. Abarca los conocimientos tecnológicos y científicos, constantemente ampliados. Por último, la definición moderna de cultura viene a ser una complementación de las definiciones anteriores, puesto que abarca creencias, costumbres, saberes, valores, materiales, historia y progreso, de las sociedades del pasado y de las actuales. Las características de la cultura son abstracta y material, puesto que encierra conductas, creencias, saberes y valores como un conjunto abstracto, y también se relaciona con los materiales característicos utilizados por una determinada sociedad en la historia, aprendida, porque nadie nace con los conocimientos, sino que los va observando e interiorizando. Sirve de guía, pues determina los valores de un individuo dentro de una sociedad, y lo orienta por el pasado histórico de la misma. Es compartida, puesto que individuos con diferentes ideologías pueden intercambiar sus valores, saberes y demás, y aprender de ello. Es dinámica, porque se puede comprender y analizar por diferentes métodos, y es internamente interrelacionada, puesto que los saberes de una sociedad determinan sus valores, conductas, organización, y desarrollo, complementándose. La diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Es la convivencia armónica y respetuosa de grupos humanos provenientes de diferentes sustratos culturales, es decir, de trasfondos étnicos, religiosos, lingüísticos y sociales diferentes, en el marco de una cultura mayoritaria dominante. Eso significa no valorar unas por encima de otras ni pretender que algunas sean más avanzadas y otras más atrasadas, sino simplemente diferente. Importancia de la diversidad cultural en la ingeniería civil es un valor fundamental en la construcción de un futuro pacífico para la humanidad. Podemos decir que la diversidad cultural influye mucho en la ingeniería, ya que a través de ella se muestra cómo son los rasgos que determinan dicha cultura. Podemos expresar todas aquellas cosas importantes que componen la cultura de cualquier sociedad y eso se ve reflejado en sus tipos de obras o trabajos realizados. Por un ejemplo más simple vemos en Egipto los ingenieros que estuvieron a cargo de esas importantes obras lo que quisieron era plasmar lo que es su civilización, su cultura, y la cual hasta nuestro día podemos ver gracias al legado que han dejado. Tipos de diversidad cultural. No existen realmente tipos de diversidad cultural, pero en dicho concepto tienen cabida distintas formas de expresión cultural que pueden, también, ser muy diversas, tales como, diversidad lingüística, que consiste en la convivencia de distintas lenguas o dialectos dentro de una misma unidad territorial. En general se considera un signo de riqueza y diversidad cultural, dado que los idiomas forman parte del legado cultural de los pueblos. Diversidad religiosa, que consiste en la práctica de distintas religiones o tradiciones místicas o espirituales dentro de una misma nación. Es necesario reconocer la pluralidad y la diversidad del mundo en que vivimos, así como la existencia de conceptos que para otros son importantes, aunque pertenezcan a una minoría.
Hay que tratar a todos como quisiéramos ser tratados. Diversidad étnica, que consiste en la presencia de distintas etnias o pueblos dentro de un mismo país. Entre las ventajas que podemos encontrar por la diversidad étnica y cultural permite un reconocimiento en el mundo. Fomenta el turismo, incluso en zonas alejadas donde se encuentran las comunidades indígenas. Aportan a la identidad cultural del país. Multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Estado multicultural. Según Kymlicka, un Estado es multicultural cuando sus miembros pertenecen a distintas naciones o que emigraron, siempre y cuando ello suponga aspecto importante de la identidad personal y la vida política. Características de la multiculturalidad. La multiculturalidad se caracteriza por promover el respeto y la tolerancia por las diferencias. Desterrar prejuicios y estereotipos asociados. Generar una convivencia armoniosa. Crear intercambios entre los diferentes grupos. La multiculturalidad en el Perú. Dada la importancia de fomentar un espacio seguro para que peruanos y peruanas puedan experimentar y expresar su cultura, dentro de la Constitución se encuentran tanto el derecho a la identidad étnica y cultural, así como el reconocimiento de las lenguas originarias dentro de la región. Con la reconfiguración de este fragmento de la Carta Magna, se consiguió materializar el propósito inicial de garantizar no solo la coexistencia de culturas, sino también la expresión identitaria individual en un ambiente tolerante. Dentro de la ingeniería civil vemos reflejado la multiculturalidad en las construcciones debido a la explosiva migración de habitantes de todo el mundo hacia el interior del Perú que produjo una fusión entre la cultura y los diversos estilos en el país. Esto se puede ver reflejado en las construcciones de la ciudad, donde se encuentran casas con estilos coloniales y andinos. Ahora, hablaremos de la pluriculturalidad. La pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. En la pluriculturalidad, los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Sin embargo, para la participación en los asuntos del Estado, las distintas comunidades hacen uso de instrumentos de acción política para luchar y hacer valer sus derechos, tanto políticos como sociales. Esto es propio de diversos países las cuales pasaron por una dominación colonial, donde las culturas colonizadoras cohabitaron con indígenas, a raíz de esto se formaron múltiples identidades en una única identidad. Ahora, hablaremos sobre el pluralismo cultural. El pluralismo cultural es cuando uno o más grupos conviven dentro de una sociedad más grande manteniendo sus identidades, culturas y valores, además son aceptadas por culturas más grandes. Es decir, el pluralismo cultural se reconoce como modelo de organización social que cree posible la convivencia armoniosa en sociedades que cuentan con diferencias étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas. Como sabemos, el Perú es un país con pluriculturalidad. En esto podemos resaltar los distintos tipos de idiomas que tenemos en nuestro territorio, como el quechua, aymara, sipibo, jakaru, yin, shawi y entre muchas otras idiomas nativos que existe en nuestro territorio peruano. También tenemos las mezclas de diversas razas desde la época colonial, teniendo entre ellos a los mestizos, mulatos, zambos, chinos, etc. Patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es el legado cultural que recibimos del pasado que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras, es decir, es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nos han dejado nuestros antepasados. Categorías de patrimonio cultural: patrimonio mueble, todos los bienes culturales que puedan ser trasladados de un lugar a otro. Patrimonio inmueble son los bienes culturales que no pueden ser trasladados de un lugar a otro al ser sitios arqueológicos. Material es la cultura viva como las tradiciones, leyendas, gastronomía típica, ceremonias, costumbres, medicina y folclore. Patrimonio cultural subacuático es cualquier rastro humano que se haya encontrado o estén precisamente dentro del mar, o que tengan alguna importancia cultural e histórica. Patrimonio industrial: bienes materiales e inmateriales que han sido adquiridos a través de una sociedad relacionada a actividades industriales. Patrimonio documental es aquel documento que consigna algo con un propósito intelectual deliberado. Material inmueble arqueológico en Perú: Machu Picchu.
La ciudadela inca de Machu Picchu, el principal ícono turístico del Perú y patrimonio de la humanidad desde 1983, es una de las construcciones humanas que concita un gran interés mundial. Construcción de Machu Picchu. Materiales usados: piedra granítica, adobe. Localización: está a 2.430 metros sobre nivel del mar. Función: centro administrativo, político y religioso. Capacidad: 300 a 1.000 personas. Tipos de muros: rústico, celular, mejorado, sedimentario o imperial, cíclope. Tipos de arquitectura inca: el cancha, la calanca, el ushnu y el tambo. Techos de una cuesta, de dos cuestas, de cuatro cuestas y cónicos. Tipos de muros empleados en Machu Picchu: muro tipo rústico, muro trabajado con piedras ásperas, talladas y acomodadas de manera rudimentaria. Muro tipo ciclópeo: tienen enormes cantos rodados, muchos de los cuales alcanzan los 8 metros de altura. Muro tipo celular. Muro de aspecto similar a la estructura de un panal de abejas, está hecho con pequeñas piedras calizas poligonales. Muro tipo mejorado: muros trabajados con piedras ígneas hechos de gran calidad. Muro tipo sedimentario o imperial: muros hechos con piedras medianas posicionadas horizontalmente en filas. Su ensamble es tan perfecto que resulta imposible introducir una hoja de afeitar o una hoja de papel en su estructura. Tipo de arquitectura en Machu Picchu. El cancha es un cerco rectangular donde se encontraban otras estructuras rectangulares ubicadas alrededor del conjunto que asemejaba un patio o plazoleta. Servía para formar las manzanas y cuadras donde se asentaban las viviendas y templos. La calanca estaban asociados a templos o recintos de importancia donde se realizaban ceremonias de carácter religioso o administrativa. Su techo poseía una caída de 2 aguas. El ushnu: estructuras rectangulares escalonadas a manera de pirámide a cuya parte superior se llegaba a través de unas escalinatas centrales. Aquí el inca presidía las ceremonias religiosas o administrativas. El tambo: son edificaciones simples hechas con piedras rústicas donde se alojaban los caminantes o chasquis mientras recorrían los miles de kilómetros. Además estaban relacionados con almacenes que suministraban alimento a los viajeros. Tipos de techos en Machu Picchu. La estructura interna del techo estaban hechas con vigas de madera y fueron recubiertas de ichu. Según su forma, los techos incas se clasificaban en de una cuesta, de 2 cuestas, de 4 cuestas y los techos cónicos. Estructura cónica: los techos incas tenían una inclinación de 50 grados a 65 grados. Sistema hidráulico de Machu Picchu. Su función fue suministrar agua fresca y limpia a todas las personas que habitaron la ciudad. Este sistema está ubicado entre el Templo del Sol y el Palacio Real. Recoge agua en una pared de piedra de 14,6 metros de longitud y 1,4 metros de alto. Esta se filtra a través de la pared y va a dar a una zanja de piedra de alrededor de 0,8 metros de ancho. Una fuente secundaria entra al canal más o menos 80 metros al este de la fuente principal. El agua discurre a lo largo de un canal de 749 metros de longitud, 10 a 12 centímetros de ancho, 10 a 16 centímetros de profundidad y 3% de pendiente, con una capacidad de 300 litros por minuto. 8 componentes principales en el sistema de drenaje: un drenaje principal centralizado, llamado foso seco, y que separa la zona agrícola de la urbana. Drenaje de los andenes con buenas pendientes longitudinales que desembocan en el drenaje longitudinal. Drenaje subterráneo de las terrazas, consistente en pedazos de rocas de baja calidad, superpuestas con capas de grava y arena. Superficie de drenaje en áreas con césped para escurrir el agua de los techos inclinados y las plazas. Canales de drenaje combinados con escaleras, veredas o interiores de templos. Una capa profunda de trozos de roca debajo de las plazas para permitir la escorrentía de áreas tributarias. En la actualidad podemos observar construcciones con materiales usados por los incas debido a que esa herencia nos dejaron también, porque la zona donde habitaron nuestros antepasados es muy fría. Por ello se optó por materiales que sean termorreguladores.